Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al ICEI, aquellos que no sois, digamos, personal de la casa. Como muchos jueves, miércoles, en fin, no tenemos un día estipulado, pero sí cierta frecuencia en la organización de seminarios de investigación ICEI, bueno, pues abrimos nuestro espacio de discusión sobre resultados de investigación tanto a los investigadores del ICEI, adscritos y asociados, como sabéis, a invitados extranjeros de otras universidades españolas y demás. En este caso concreto, pues tenemos una combinación. Tenemos a un investigador adscrito al ICEI, que es Luis Baratas, actualmente doctorando en el programa de Economía y Gestión de la Innovación, técnico del CEDETI, profesional en materia de política de innovación desde hace tiempo, y también le acompaña y le doy la especial bienvenida pues nuestro colega Enrique Acebo de la Universidad de León. Es profesor ayudante doctor. Actualmente realiza una estancia en la London School of Economics y bueno, pues es un placer. Muchas gracias, Enrique, por haber aceptado la invitación. Gracias, Luis, por haber tenido la iniciativa de decir tenemos este trabajo de investigación y queremos discutirlo antes de publicarlo, ¿no? Que es para lo que el seminario debiera estar orientado. A veces es cierto que llegan trabajos ya más acabados o finalizados. En fin, también es interesante conocer lo que otros colegas están haciendo, pero en este caso concreto, el paper, el trabajo, está en ese estadio de queremos recibir el feedback y discutir. Bueno, sin ocupar más tiempo, porque no merece la pena robarles el espacio de este seminario, el trabajo que van a presentar va concretamente sobre las ayudas públicas a las startups, a los emprendimientos, al crecimiento, nacimiento y crecimiento de empresas. Y cuando queráis, creo que vais a hablar los dos. Muchas gracias. Y bueno, el tiempo que estiméis oportuno presentar para luego abrir la discusión. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por asistir a esta reunión. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Y muchas gracias al ICEI, sobre todo, por acogernos para esta primera sesión de contrastación pública de nuestro trabajo. Para mí es especialmente importante y un orgullo estar aquí por mi reciente incorporación como investigador adscrito al ICEI. Y bueno, como ha dicho Isabel, trabajo fuera de la universidad, trabajo también en el CEDETI y he trabajado en ENISA, que supongo que conoceréis, que son dos de los actores más importantes a nivel de financiación pública en el ecosistema de emprendimiento y de innovación en España. Mi intervención va a ser muy breve, simplemente contextualizar un poco el trabajo, el por qué hemos decidido hacer esto y qué es lo que hemos hecho. Pero bueno, quería también empezar dando, por supuesto, las gracias a Enrique por la oportunidad que me ha brindado de colaborar con él en este trabajo. Isabel ya ha dado algunos detalles de su perfil, de profesor ayudante en la Universidad de León, con estancia en la London School, también estuvo haciendo una en la Copenhague Business School. Tiene diferentes publicaciones y también, entre las muchas cosas que hace, es editor de la revista que muchos conocerán, Industry and Innovation también. Bueno, lo nuestro, la verdad que fue un encuentro fortuito, pero muy productivo, porque nos conocimos cuando yo estaba trabajando en ENISA y Enrique se acercó a la institución para plantear un trabajo como este, parecido a este. Entonces, bueno, pues intercambiamos opiniones, estuvimos discutiendo por compartir este tipo de espacios y nos dimos cuenta que a pesar de la abundante literatura que existe en los temas relacionados con la economía de la innovación y los ecosistemas de innovación, no había demasiados trabajos de carácter público en los que se mezclase, digamos, un análisis empírico de cómo es la situación en España y qué efectos tiene la financiación pública, a la vez de un tratamiento más cualitativo y, por qué no, propositivo de hacia dónde se podría orientar la financiación y cómo se podría actuar para mejorar el impacto que tienen las organizaciones públicas en la financiación de la innovación, del emprendimiento, etc. Antes de seguir voy a compartir porque si no me voy a descolocar. Creo que ahí todo bien. Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta de este espacio que
que podía haber en la literatura para aunar estos intereses y nos pusimos a ello, básicamente. Normalmente, cuando se habla de ecosistemas de innovación, a todos nos vienen a la cabeza conceptos como empresas emergentes, transferencia de conocimiento, financiación, escalabilidad de proyectos. Bueno, creo que todos los que estáis familiarizados con la economía de la innovación manejamos estos conceptos. Nosotros quisimos poner el foco en un tema bastante concreto y en un problema que identificamos bastante concreto, como es el acceso a la financiación de proyectos innovadores en fases muy tempranas. Y más concretamente, lo que hemos querido ver es qué importancia tiene el apoyo financiero público a este tipo de iniciativas. Este apoyo financiero público normalmente el sector público lo canaliza, lo vehiculiza a través de lo que se conocen como agencias de innovación, ¿no? que al final pues, son el vehículo que tiene el sector público para este tipo de actuaciones y son un actor fundamental para cohesionar los ecosistemas tanto regionales como nacionales. Estas agencias de innovación trabajan con diferentes medios, con diferentes instrumentos, más cualitativos, más cuantitativos, y en nuestro caso nos quisimos centrar en los instrumentos más de orden cuantitativo que contribuyesen a la generación de startups y a consolidar su presencia en los mercados. En España, supongo que sabéis que existen varias agencias de innovación, tanto de orden regional como de orden nacional, y quizá dos de las más importantes en este sentido serían ENISA y CEDETI, las dos por las que he tenido la suerte de pasar a nivel profesional. Para poder contextualizar un poco el trabajo, lo que quiero hacer en esta intervención es resaltar un par de diferencias que tienen estas dos agencias y explicaros por qué nos hemos centrado en la que nos hemos centrado de las dos, que ha sido ENISA. Esas dos diferencias que voy a resaltar van a ser unas en cuanto al instrumento financiero, digamos, que utiliza CEDETI frente a ENISA y al tipo de empresas que apoya cada una de estas dos. Entonces, en cuanto al instrumento, pues sobre CEDETI, decir que es una organización, una agencia de innovación bastante más grande a nivel de empleados, creo que está en torno a los 300 empleados, tanto en España como en oficinas internacionales, y la diferencia sustancial es que maneja un presupuesto bastante más elevado del que maneja ENISA, con un origen de fondos nacional, de presupuestos generales del Estado y autogeneración, y también con un origen internacional, con fondos estructurales de la Unión y con los famosos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que precisamente es en lo que yo trabajo en CEDETI. Con este origen de fondos, CEDETI lo que tiene son diferentes instrumentos financieros para ayudar a las empresas españolas. Subvenciones, ayudas parcialmente reembolsables, ayudas de capital riesgo y un instrumento que se llama compra pública precomercial. Dentro de estos instrumentos, pues las ayudas de CEDETI destacadas para el sector del emprendimiento de base tecnológico son las ayudas Neotec. En cambio, ENISA es una organización un poquito más pequeña a nivel de empleados, creo que está en torno a 70 ahora mismo, y a nivel de presupuesto maneja un presupuesto algo inferior que el de CEDETI, porque básicamente lo que tiene es una aportación anual en presupuestos generales del Estado por parte del Ministerio de Industria, aunque últimamente ha tenido otros fondos de otros ministerios, para su instrumento principal, que es un préstamo participativo. Este anticipo que es el instrumento que hemos utilizado para todo el modelo que va a pasar a contar Enrique más adelante. Unos detalles sobre este préstamo participativo que lo diferencian de los instrumentos de CEDETI y de los préstamos que da la banca privada, pues es que es un préstamo que tiene un periodo de carencia superior, que se remunera, se devuelve con un tipo de interés fijo en un tramo y un tipo de interés variable dependiente de la evolución de la empresa. Bueno, a nivel bancario tiene unas cuestiones que no consume CIRBE y que no requiere avales. A nivel contable también tiene unas peculiaridades, que es que en caso de crisis, de problemas de tesorería o de liquidez de la empresa, cuenta como patrimonio. Y quizá lo más destacado, lo más importante es que el préstamo participativo de ENISA lo que tiene es un efecto incentivador para el capital privado que todas las startups suelen buscar en fondos de inversión, en venture capital y todas estas cosas.
Aquí se abre un debate que no lo tratamos en el paper, pero es un clásico debate, creo que en los estudios de economía de la innovación, del efecto crowding in o crowding out que tiene la financiación pública, ¿no? Si atrae o desplaza a la financiación privada para este tipo de proyectos. Entonces, nosotros nos hemos centrado en este trabajo en la parte ENISA y en su préstamo participativo. Y luego también destacar otra diferencia en cuanto al tipo de empresas que apoya cada agencia. CDTI tiene un fortísimo componente científico, técnico y tecnológico en las empresas a las que apoya, en sectores muy variopintos, biotecnología, aeroespacial, ingeniería de materiales, como digo, con un fuerte componente tecnológico, mientras que NISA lo que tiene es un abanico de empresas mucho más generalista, sin discriminar. Evidentemente tiene algunas empresas con componente científico y técnico, pero también tiene empresas de multitud de sectores, industrias culturales y creativas, ocio, restauración, muchos marketplaces de diferentes temáticas. Tiene un ámbito mucho más abierto, tanto a startups dirigidas al B2B como al B2C. Y es por aquí por donde vamos a orientar nuestra investigación. Os anticipo algunos casos de éxito de empresas en ISA que hemos utilizado en nuestro modelo y, como veis, pues muchas son del B2B y del B2C indistintamente. Entonces, con nuestro trabajo, lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, plantearnos una pregunta, en cierto modo, genérica, ¿no? ¿Qué impacto tiene la financiación pública en este tipo de proyectos? Es decir, si tiene un impacto positivo a nivel de crecimiento de las startups, el que agentes públicos contribuyan a la financiación de estos proyectos. Digamos que esa es una pregunta general. Y lo que sería el núcleo del trabajo y donde se ve un poco ese carácter propositivo de nuestra investigación, es decir, vale, vemos que tiene un impacto positivo, vamos a ver cómo es ese impacto según las categorías de las empresas. En este caso hemos elegido B2B y B2C y nos preguntamos sobre qué categoría se debería enfatizar más la financiación, hacia dónde sería más conveniente a nivel de país fortalecer esta movilización de recursos públicos, si a las del B2B o a las del B2C. Y luego, por último, pues también nos hacemos una serie de preguntas más reflexivas sobre esta investigación en cuanto a qué lecciones podemos extraer de un trabajo como este, no solo para los policy makers, que serían los encargados de diseñar la política de innovación y orientar los objetivos, sino también hacia los investigadores que tratan estos temas y también, ¿por qué no?, hacia los directivos de empresas en cuanto a qué tipo de estrategias empresariales sería más conveniente seguir para que tengan un mejor resultado. Entonces, bueno, por ir concluyendo y dando paso a Enrique con la explicación detallada del modelo, yo lo que quiero contaros aquí es un poco cuál ha sido la construcción del modelo y qué hay detrás de los resultados que vamos a pasar a contaros. Nuestro modelo econométrico ha sido construido y alimentado con datos del buscador de préstamos de NISA, que es un buscador que tienen público en su página web, y lo que hemos hecho ha sido identificar en un total de 758 startups innovadoras apoyadas por ENISA en el periodo 2005-2017. Esas 758 startups suman un total de 57,83 millones de euros canalizados a través de préstamos participativos a empresas, a proyectos con menos de 2 años de vida, lo que en el lenguaje NISA es la línea de emprendedores y la línea de jóvenes emprendedores. Hay una diferencia de edad simplemente, pero son todo proyectos empresariales con menos de 2 años de vida en el momento que solicitan una financiación pública. Resaltar que estos son más o menos en torno al 25-30% del total de empresas a las que suele apoyar ENISA, porque ENISA también apoya a empresas de más de 2 años de vida. Pero a nosotros para este trabajo lo que nos interesaba eran las empresas emergentes para poder ver el impacto que tiene este apoyo público en como decía, en la generación de startups y en su consolidación y crecimiento en el mercado español o internacional. Y ya pues, por ir destacando, os anticipo los resultados a los que hemos llegado, que Enrique dará más detalle.
comprobamos fehacientemente cómo los préstamos participativos de NISA tienen un impacto positivo en el crecimiento de las startups. Dentro de ese impacto positivo, lo que hemos visto es que dentro de las startups apoyadas, las que están orientadas al B2B tienen un mejor comportamiento que las que están orientadas al B2C. Y como tercer hallazgo, lo que hemos visto es que en periodos de crisis, las empresas del B2B, en cambio, sufren más esa volatilidad del ciclo económico, son más procíclicas. En cambio, las del B2C parece ser, según nuestro modelo, bastante más resistentes en términos de, en los términos analizados en cuanto al ciclo económico. Esto sería contaros un poco pues, el contexto del trabajo, una pequeña introducción sobre las agencias de innovación y en concreto la que hemos utilizado como fuente de datos para nuestro trabajo. Y ahora Enrique pues, os contará en detalle la revisión de la literatura que hemos hecho, los resultados, la construcción del modelo y los resultados alcanzados con el mismo. Bueno, muchas gracias, Luis. Antes de comenzar, muchas gracias, Isabel, por acogernos en esta presentación primera presentación de nuestro trabajo. Como bien decías, es un working paper y todo el feedback que podamos recibir es más que bienvenido. La semana que viene estamos en Sevilla exponiéndolo en un congreso, así que cualquier comentario que podáis hacernos lo acogeremos con gusto y cualquier mejora que podamos hacer en el trabajo ahora es el momento de hacerla mejor que con los revisores, que siempre suelen ser un poco difíciles de llevar. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Yo creo que ya has dado todas las pinceladas del trabajo y aquel que no esté interesado es el momento de levantarse. Pero bueno, si os ha interesado un poco el tema de cuáles son los mejores mecanismos de financiación de las empresas y sobre todo qué empresas debemos financiar como Estado, sabéis que los recursos del Estado son limitados, pues me pongo a vuestra disposición a presentar un poco lo que ha sido este trabajo en profundidad. Y es que, bueno, yo creo que todos los que tratáis temas de innovación sabéis que las empresas y sobre todo las startups, las empresas innovadoras y las startups sufren problemas financieros y las startups sobre todo, bien porque el modelo de negocio es un modelo de negocio innovador y los bancos clásicos no confían en ellos y no les prestan dinero, o bien porque no tienen suficientes activos con los cuales respaldar las inversiones que quieren llevar a cabo o los préstamos que quieren solicitar. Y es por ello que durante más de 20 años ha existido un gran campo dentro de la literatura de innovación, que es cómo financiamos esta innovación. Muchos seguramente hayáis estudiado temas de subvenciones a la innovación o impuestos negativos para el I+D, pero si nos centramos en el apoyo a las startups, y hay un artículo reciente de BAI y otros en el año 2023 que analizan toda la política de innovación pública a nivel mundial, hay dos mecanismos que destacan y uno son el apoyo a través de el public equity, es decir, el apoyo a través de la financiación y también participación en las empresas innovadoras, y otro es a través de los subsidios garantizados o préstamos participativos. No, garantizados, sí. Los nuestros son participativos, que es una mezcla. Estas dos son las principales líneas de investigación y de apoyo. Tenemos ejemplos, pues por ejemplo pueden ser el Fondo Danés de Crecimiento, por un lado, algunos os sonará un poco el SBIR también del apoyo en Estados Unidos a pequeñas empresas innovadoras, que tiene una fase 2 que también se divide un poco el capital dentro de este apoyo, y luego los típicos Small Business Loans que da la administración americana, que son préstamos a un tipo de interés muy bajo para el desarrollo de negocios. La literatura y una revisión nos muestra que si bien estos dos mecanismos son los más utilizados, los dos tienen sus pros y sus contras. En concreto, encontramos en la revisión de la literatura que los préstamos los subsidios, los préstamos subsidiados
perdón por la terminología, pero es que a veces es muy difícil traducir las cosas a español, no consiguen reducir los problemas financieros de las empresas. Y esto es que no consiguen atraer fondos de venture capital porque son un mecanismo que se da normalmente a todas las empresas o están destinados solo a pymes y no existe un gran potencial innovador dentro de sus modelos de negocio. En cambio, el apoyo a través de public equity sí se encuentra un efecto positivo en reducir los efectos financieros porque, como bien decía Luis, se utiliza para señalar aquellas mejores empresas que en los países tienen modelos de negocio innovadores. No se veía en la diapositiva, pero aquí, por ejemplo, estábamos en España, NISA apoyó a Hola Luz, que es un distribuidor de energía verde, que compite con Endesa y con los tradicionales, y los señala como potenciales inversores para los VC privados. ¿Qué tenemos además? Entonces ese es el efecto de señalizador, que es un efecto claramente positivo en el equity, y los efectos sobre el crecimiento, que al final es lo más importante. ¿Consiguen estos mecanismos de apoyo el crecimiento? Bueno, y la literatura nos viene a señalar que el apoyo a través de estos venture capital públicos no tiene efectos significativos sobre el crecimiento, es decir, que a ti te apoye NISA o te apoye CDETI no crea resultados positivos a futuro, pero en cambio sí el tener los préstamos, los subsidios, los préstamos subsidiados sí consigue efectos positivos. Entonces, como vemos, por un lado el VC público tiene el efecto señalizador y por otro lado los préstamos subsidiados tienen el efecto de que amplían la capacidad de crecimiento de la empresa. Y es que esto nos lleva entonces a el siguiente mecanismo, que son los préstamos participativos, y aquí sí, que trata, y es un mecanismo yo creo que diría netamente español, o al menos yo no lo he encontrado en otras legislaciones, que trata de combinar las ventajas de los dos mecanismos para sobrepasar o compensar las desventajas y quedarnos solo con los resultados positivos. En España, este mecanismo, como bien señalaba Luis antes, combina las funciones de ser deuda, es decir, computa como deuda dentro del patrimonio neto de la empresa, por tanto, no disuelve la propiedad del capital y pueden entonces los emprendedores y las startups ser más atractivas para los VCs en las rondas de financiación, y además les permite tener dos mecanismos de pago de los intereses fundamentales. Un interés muy bajo que siempre está condicionado a la devolución del préstamo, pero luego otro mecanismo que es variable, como bien decía Luis, fundamentalmente ligado a la obtención de beneficios de la empresa. Con esta forma, ¿qué conseguimos? Que aquellas empresas que tengan un éxito, un crecimiento muy rápido en términos de facturación o de beneficios, también contribuyan a la financiación de esta agencia pública de innovación que es ENISA, pagando ese margen, ese diferencial en los impuestos, en los intereses variables del préstamo. ¿Y qué ha encontrado la literatura que ha analizado previamente los préstamos participativos en España? Bueno, solo hay que decir que ENISA todos los años presenta un informe anual de sus préstamos. Sin embargo, la literatura sobre ENISA publicada en revistas peer review y de impacto ha sido limitada. Y dado que es un mecanismo importante, nosotros creíamos que merecía la pena profundizar en ello, y además es que los resultados que señalaba la literatura eran muy positivos. Se encontraba un efecto positivo en el crecimiento de la cifra de ventas, en el crecimiento en el empleo y sobre todo en las empresas jóvenes. En jóvenes la literatura, Bertoni y otros, y en concreto también el profesor Martí Pelló en su evaluación de NISA todos los años, lo cataloga como empresas jóvenes de menos de 5 años, pero se veía un efecto muy positivo en este sector de empresas, pero también en el sector de empresas de alta tecnología. En la evaluación de otros préstamos participativos o similares a esto, el CDETI tiene una línea que es la Neotec, y si bien se encontraban resultados positivos para las empresas fundadas antes de la crisis económica, veíamos en el trabajo de Baraja, de Huergo y Moreno, que se producía un efecto
no significativo en las empresas creadas a partir de la crisis financiera. Y esto ya nos apuntaba a una de las hipótesis que tenemos en este trabajo, que es la influencia de las crisis. Y lo veremos más adelante en la presentación de las hipótesis, pero aquí quedémonos con la hipótesis principal del trabajo, la hipótesis básica, que recibir un préstamo participativo, la empresa que recibe un préstamo participativo, crece más que aquellas que no lo reciben. Y esto es un efecto de evaluación de políticas públicas y de evaluación de políticas de apoyo a la innovación que siempre hay que tener en cuenta cuando se realizan los trabajos, y considerábamos que iba a tener un efecto positivo. Sin embargo, y aquí es cuando entra nuestra aportación, y yo creo que es el valor fundamental en el que tiene este trabajo, es el análisis de estudiar en qué empresas se encuentran resultados positivos mayores. Y como decía Luis, el CDTI, por ejemplo, solo se centra en empresas de alta tecnología, pero en ISA veíamos diferencias entre B2B y B2C, pero también tiene una línea de apoyo a industrias agrícolas, una línea de apoyo a pequeños comercios con una distribución innovadora a través de la digitalización. Se centra en varios sectores. Entonces aquí lo que nos centramos, y la pregunta que es la que tiene este trabajo, la pregunta clave de investigación es: ¿existen heterogeneidades entre los diferentes tipos de empresas? Y es que ahora mismo la literatura sobre innovación, y vemos trabajos publicados en Research Policy cada poco, que están centrándose en analizar dónde es mejor situar el dinero público. Como sabemos, el Estado tiene unos recursos limitados y hay que orientarlos a esas empresas que aportan el mayor valor para la sociedad, bien en términos de generación de empleo, de crecimiento, pero también podría ser en un valor social. Es decir, se están estudiando efectos heterogeneidades sobre varias variables, pero cuando se utiliza la perspectiva el prisma sobre el que se miran esos efectos heterogéneos, se están encontrando resultados distintos. Y es que lo que la literatura clásica nos dice, que hay que apoyar a las empresas de I+D, las empresas de sectores concretos dentro de lo que son los CENAES, creo que es el 721, que realizan unas actividades concretas de I+D, pues están encontrando que apoyar a estas empresas no genera unos efectos positivos, pero que son mayores apoyarlas en otros sectores. Sin embargo, otros trabajos que han analizado este efecto heterogéneo a través del prisma de la orientación a las manufacturas, es decir, si están más orientadas a los servicios o más orientadas a la producción clásica, encuentran resultados contradictorios. Entonces aquí hicimos la revisión de la literatura, y gracias a mi estancia en Copenhague Business School pude trabajar con la profesora Mercedes Delgado, que ella había partido del siguiente trabajo, que hay un nuevo paradigma dentro de la economía que no está recogido en las categorías clásicas que tenemos en los estudios sobre innovación o sobre intensidad tecnológica, porque nos enfrentamos a nuevos paradigmas como que la I+D dentro de las empresas, o que muchas empresas hacen I+D pero no la computan como un gasto contable. Entonces, cuando vamos a los libros, estas empresas están innovando, pero innovan en procesos o innovan en nuevos productos que no se traslada contablemente a las empresas, sino entonces no se puede medir. También que nos estamos enfrentando a una sociedad de servicios, y servicios de I+D, servicios de apoyo, de consultoría, servicios que en consultoría Lean, que es una innovación dentro de las empresas, pero que las empresas no lo están gestionando, y también una dicotomía entre que se están diferenciando muy claramente aquellas empresas engarzadas dentro de lo que son cadenas de suministro globales y las empresas orientadas al B2C, al cliente local, a lo que es el ciudadano común de a pie. Entonces, dentro de este nuevo paradigma, ellos proponían una clasificación entre dos tipos de empresas, independientemente de sean manufacturas o sean proveedores de servicios, empresas orientadas a esta B2B industria, o lo que ellas llaman la supply chain economy, que son todos aquellos que son proveedores de bienes o servicios, bien para otras empresas o bien para gobiernos. Y por otro lado, lo que es la economía local.
Y aquí lo mismo, sin diferenciar en si son manufacturas o si son proveedoras de servicios. ¿Y qué encontraban ellas para la economía estadounidense? Que es donde lo analizaron. Bueno, que utilizando esta nueva categoría de empresas B2B, empresas de la supply chain economy y de la economía local, el 50% de la economía, tanto de trabajos como de facturación, se encontraba dentro de la supply chain economy. Y es más, si analizaban los puestos de trabajo generados y puestos de trabajo de alta calidad, y aquí estamos centrándonos en carreras STEM y también tanto de servicios como de manufactura, es decir, ingenierías o gente que se dedica a los laboratorios de I+D, era la supply chain economy, esta que se dedica a proveer servicios a otras empresas, la que generaba esos empleos de calidad y bien pagados, tanto en términos salariales, de lo que es el pago por empleado. Y es que esta nueva perspectiva nosotros fue la que decidimos utilizar para nuestro trabajo. Y es que claramente cuando analizábamos las empresas de NISA y analizando los casos de éxito, podíamos ver que existía un sesgo a que las empresas que ellos ponían de ejemplo eran empresas B2B, empresas como La Luz, pero también empresas que se dedicaban a hacer impuestos a otras empresas, asesoramiento en términos de recursos humanos, gestión de personal, y todo a través de la digitalización. Entonces decidimos utilizar este enfoque que proponían las autoras y en el cual además señalaban que las empresas de la supply chain economy, debido a la innovación que están introduciendo, tenían más dificultades de acceso a acceder a diferentes recursos como es el capital, el personal cualificado o diversos clientes, y nosotros pensábamos que si la empresa recibe un préstamo en ISA, es decir, se consigue sobrepasar la limitación de acceso a capital, tendría un crecimiento mayor que las empresas B2C, las orientadas a la economía local. Y esta fue la hipótesis 2 de nuestro trabajo, pero teniendo en cuenta eso que descubrimos en la literatura, en la revisión de la literatura, y algo que también la profesora Delgado y Karen Mills analizaban en otro trabajo, veíamos que existía una diferencia entre las empresas B2B y B2C en función del ciclo económico. Las empresas B2B eran procíclicas, es decir, si la economía crecía, ellas crecían más, pero en épocas de recesión eran donde más empleos se destruían. Si bien es cierto que una vez pasada esa recesión, volvían a generar empleo más deprisa que la economía local. Entonces, teniendo este enfoque, nosotros decidimos plantear la tercera hipótesis de este trabajo, que es que durante las épocas de crisis, si las empresas de la supply chain economy y las startups sufrían más que las de B2C, si eran apoyadas por un préstamo participativo, pues conseguían mitigar de algún modo este efecto negativo que el ciclo económico introducía en su modelo de negocio o a la hora de encontrar capital o otros tipos de limitaciones que pudiesen encontrar. Entonces, teniendo estas tres hipótesis básicas, planteamos el siguiente análisis. Como hemos dicho, nos hemos centrado en el análisis de las líneas de financiación de NISA y en concreto en las líneas de startups. No tienen como tal en NISA una línea de startups, sino que tiene una línea de jóvenes emprendedores y de emprendedores. Y son aquellas empresas que fundadas bien por gente que no tenga más de 30 años o por la línea jóvenes emprendedores o por la línea emprendedores, cualquier tipo de fundador, pero que la clave del acceso, el requerimiento sine qua non para poder solicitar estas ayudas es que la empresa no puede tener más de 24 meses desde que se ha creado hasta que se solicita el préstamo. Y esto nos permite analizar las startups, es decir, una empresa joven, y ya no voy a 5 años como ha ido la literatura previa, sino centrándonos en los periodos del capital semilla, de cuando se está generando la idea, cuando es más necesario adquirir estos fondos para ser atractivo para VCs y seguir creciendo, pues fueron las líneas que analizábamos.
aunque bien es cierto que existe la línea crecimiento, al cual ya empresas suelen solicitarlo, empresas en etapas más maduras dentro de lo que es la vida de las empresas, y alguna empresa joven también podía solicitar esta línea de crecimiento que permite acceder a mayores fondos. Entonces, como no teníamos unas variables categóricas claras de cuál eran las líneas que teníamos que investigar, porque todas las startups al final podían aplicar a todas, aunque es cierto que principalmente aplicaban a la línea emprendedores, decidimos ir a hacer un diseño de la investigación que consistía en descargar toda la base de datos de los préstamos participativos gracias a el buscador de préstamos que la propia NISA tiene a disposición, tanto de investigadores como de cualquier ciudadano que quiera explorar cuáles han sido los préstamos que se han concedido, y a través de una técnica de web scraping, bueno, disculpad los que estáis en presencial que no lo veis bien, pero se observa que dan la razón social de la empresa, la marca y los préstamos. Conseguimos a través de la razón social hacer una técnica de web scraping y sacar el CIF de las empresas y ya por tanto cruzarlos con datos financieros. Conseguimos tener de esta forma el 80% de las empresas apoyadas por ENISA recogidos en esta técnica de web scraping. Algunas por temas de que eran autónomos no podíamos acceder a los datos o demás, pero bueno, creemos que el 80% era suficiente, y teniendo estos datos ya pudimos plantear, saber en qué fecha se había fundado la empresa y en qué fecha había aplicado al préstamo para diferenciar a las empresas startups. Y esto es importante porque existían varios casos, es decir, teniendo en cuenta que la limitación de startups que nosotros poníamos era que no podía haber sido fundada, que tenía que solicitar el préstamo 24 meses antes, haber sido fundada 24 meses antes de solicitar el préstamo, nos encontrábamos con varias casuísticas que yo creo que es importante señalar, sobre todo para los investigadores jóvenes que trabajan con datos financieros, y es que nos podíamos encontrar un caso de que la empresa fuera fundada en diciembre del año 0, solicitase el préstamo en enero del siguiente año y el préstamo se concediese en junio. Es decir, la empresa, el registro en el que nosotros tendríamos datos financieros de la empresa sería del año previo al que se ha fundado durante un mes, en el cierre de libros a diciembre, y vemos en el año siguiente que recibe el préstamo en T-2 el efecto de sus préstamos. Sin embargo, había otro caso, que es que la empresa, fuese de ese mismo año, pero cumpliese un año, cosa que también nos permitía analizar, y se le diese el préstamo durante ese segundo año. Un tercer caso en el que la empresa sale y solicita, disculpadme un momento, puedo volver atrás aquí, un tercer caso en el cual la empresa solicita el préstamo el mismo año, aunque han cumplido 2 años, puede recibir el préstamo posteriormente, y un cuarto caso en el que lo solicitaba al final y se le concedía el préstamo pasados estos 2 años. En el caso concreto en los que nosotros nos centrábamos eran aquellos que teníamos datos financieros en el año previo a solicitar el préstamo, para poder ver una evaluación previa, tener una medición previa de cuáles eran los ratios de crecimiento, de número de empleados o de facturación de la empresa antes de recibir el préstamo, independientemente de si lo concediesen en el mismo año siguiente o una vez ya cumplidos los 2 años. Haciendo esta restricción de la base de datos, encontramos 758 empresas que tenían datos financieros el año previo a solicitar el préstamo o a que el préstamo fuese concedido, lo cual daba una muestra de un 25% de todas las empresas individuales, de los IDs individuales de las empresas apoyadas por ENISA, y que suponía 57,83 millones de euros, otro alrededor del 22% de los préstamos participativos que concedían ENISA. Y obviamente era sobre todo de la línea emprendedores. Y para testar nuestras hipótesis, el modelo econométrico que decidimos utilizar y que ya había sido utilizado por otros en la literatura previa es un modelo de analizar el crecimiento en el empleo
teniendo en cuenta qué ha pasado en el año previo y qué pasa en los 3 años posteriores a recibir el préstamo. Es decir, teniendo en cuenta la media de creación de empleo en los 3 años posteriores y teniéndolo en comparación con el año previo, si recibir un préstamo participativo crea o no crea empleo. Como variable de tratamiento teníamos el préstamo participativo en miles de euros y para testar nuestras hipótesis 2 y 3 introducimos a este modelo básico dos variables moderadoras. Por un lado, si la empresa pertenecía a la supply chain economy, y aquí utilizamos para construir esta variable la categorización que proveían Delgado y Mills, trasladándola al contexto español gracias a los datos que ofrece la base de datos SAVI en colaboración con Amadeus, y una variable moderadora de si la empresa recibía el apoyo durante la época de crisis. Es decir, y aquí nos centramos en el periodo más complejo de la crisis económica. Aquellos que vengáis de un background económico sabéis que en España casi se vivieron 3 crisis consecutivas. Nosotros decidimos enfocarnos en analizar más o menos las 3, desde el año 2009 al año 2013, que eran los periodos más graves para obtener financiación por parte de las empresas. Y además, dentro de nuestro modelo, pues introdujimos algunas variables de control a nivel regional, industrial y de tiempo. Para testar este modelo, muchos que estáis analizando políticas públicas podréis tener diferentes approaches, diferentes aproximaciones para lo que es el impacto causal. Nosotros, partiendo de este modelo básico de que el tratamiento afectaba al crecimiento de las empresas medido como empleo, teníamos el problema de que teníamos unas variables factores de confusión, en los cuales pueden ser el efecto de la endogeneidad, es decir, que el tratamiento se da a aquellas empresas que son innovadoras y por tanto son buenas, pero que a su vez son las que tienen más posibilidades de tener ese crecimiento positivo, porque es que son las innovadoras. Entonces, para solventar este problema con los factores de confusión, las confounding variables, lo que decidimos utilizar es el enfoque de variables instrumentales. Y aquí es cierto que podíamos haber utilizado otros, regresión discontinua, propensity score matchings, pero debido a que trabajamos con una muestra de startups muy jóvenes, es decir, no teníamos variables para hacer casi matching entre ellas, y que no teníamos a disposición nuestros datos públicos, no nos permitían analizar aquellas empresas que se habían quedado al borde de conseguir el préstamo, la única estrategia estrategia para el análisis causal que nos quedaba era el de variables instrumentales. Para las variables instrumentales decidimos utilizar algo que se ha hecho previamente en la literatura, que es utilizar como variable instrumental, que no está correlacionada de ningún tipo con la variable dependiente, la frecuencia de los préstamos participativos en la industria en el año anterior a nivel de industria y a nivel de provincia, es decir, teníamos 2 variables instrumentales, y es algo que han hecho tanto los artículos previos que han analizado los préstamos participativos de NISA, como otros que han analizado mecanismos similares en Francia o en Estados Unidos. Entonces, con este marco ya de diseño de la investigación, pasábamos a mostraros los resultados, unos análisis de los estadísticos descriptivos, se ven vagamente, pero para el más importante... No te preocupes, se ve bien. Quiero aquí destacar que el préstamo participativo medio que reciben las empresas tratadas es de 93.000 euros. Entonces, que es un préstamo participativo sustancial si tenemos en cuenta que las empresas apoyadas dentro de este mecanismo, algo que ya señaló Luis, tienen que proveer al menos los mismos fondos propios que reciben de NISA. Entonces estamos hablando de empresas que tienen una inversión de 180.000 euros de media, cosa que no es baladí para ser un startup. Y continuando con el análisis de los resultados, ya sin más dilación, vamos a analizar la hipótesis 1, en la cual analizábamos si el efecto de los préstamos participativos tenía un efecto positivo dentro de las startups en términos de crecimiento medido a través del empleo, y aquí encontrábamos que sí, que el recibir un préstamo participativo de NISA, si eres una startup, creas casi 3 puestos de trabajo más en los años siguientes.
Esto es muy importante teniendo en cuenta que el nivel de startups, casi el 50% de ellas fracasan en los 3 años posteriores. Sostenemos con este análisis que ENISA está haciendo un buen trabajo en términos de startups. Bien a través de la línea emprendedores o a través de la línea jóvenes emprendedores se consiguen resultados positivos. Las empresas apoyadas crecen más. Y yéndonos al análisis de los efectos de ser empresas dentro de la supply chain economy y los efectos de recibir préstamos durante la crisis, aquí encontramos unos resultados más interesantes, que siempre para los investigadores nos permiten desarrollar más teorías y elucubrar. Encontrábamos un efecto positivo, se ve, disculpad, no sé si puedo poner el zoom por aquí de alguna manera, no. Pero bueno, os lo comento, se encuentra un efecto positivo dentro de lo que es la supply chain, es decir, las empresas, sin tener en cuenta los apoyos financieros de ENISA, las empresas de la supply chain crean 15 puestos de trabajo más que las, disculpadme, 1,049 puestos de trabajo más que las empresas del B2C, algo que en términos de economía vemos que tiene un impacto mayor en términos de startups, pero además vemos que las empresas apoyadas, y aquí sí, crean 15 puestos de trabajo más que las empresas del B2C. Es decir, las empresas de ENISA centradas en esta economía de servicios a otras empresas, de servicios y de bienes a otras empresas, que han sido apoyadas, crean 15 puestos de media más que las empresas del B2C, por lo general. Sin embargo, si analizamos la época de crisis, vemos que aquí sí encontramos el mismo efecto negativo que señalaban las profesoras Delgado y Mills en su análisis de la economía estadounidense. Y es que a pesar de recibir el apoyo financiero de ENISA, en las épocas de crisis, las empresas de la supply chain sufren más y destruyen más empleo que las del B2C. Y esto es algo que ellas encontraban sin apoyo y que en nuestros resultados nosotros descubrimos que a pesar del apoyo estas empresas destruyen empleo. Entonces, igual las razones de la destrucción de empleo no van tanto relacionadas con el apoyo financiero, sino con el acceso a lo que ellas señalaban al principio, el acceso a nuevos clientes. Y es verdad que si tú eres una empresa del sector manufacturero y te viene una startup que te está planteando un nuevo modelo de negocio y es una época de crisis, tú no vas a apostar por esa startup, vas a quedarte con tu proveedor habitual. O además tenemos otro problema, que si estamos en una época de crisis, a nivel de empleados es más difícil que si eres una startup captar nuevo talento que te va a ayudar a crecer a nivel de empresa, porque normalmente, y sobre todo en el contexto español, los trabajadores buscan una mayor seguridad en el empleo, sobre todo en épocas de crisis. Entonces, nosotros sugerimos con este trabajo que en las épocas de crisis la supply chain economy sufre de problemas financieros, pero que no es la principal restricción que tiene o que limita a su crecimiento. Unos análisis de robustez que yo creo que no son necesarios, pero bueno, a través de un propensity score matching, a través de una nueva técnica confirmábamos los resultados, y a través de un análisis de supervivencia también encontrábamos que las empresas sobrevivían menos, las de la supply chain economy, durante la crisis. ¿Qué conclusiones sacamos de este trabajo? Los préstamos participativos en startups crean 3 puestos de trabajo más que en las empresas no apoyadas, que dentro de la cadena, la supply chain, por lo general, sin recibir ningún tipo de apoyo, crea un puesto de trabajo más de media que las empresas del B2C, que durante épocas de crisis estas destruyen más empleo que la economía local, y que estos resultados, bueno, son apoyados a través de los distintos análisis. Las implicaciones, y yendo ya acabando la presentación. Desde este punto de vista creemos que las instituciones como ENISA o el CEDETI no deben centrarse tanto únicamente en las líneas de financiación, sino también en construir un ecosistema que facilite a las startups el acceso a estos nuevos clientes o a nuevos trabajadores, que sobre todo durante época de crisis vemos que es más difícil que acceder a ellos y que limitan su crecimiento, y desarrollar lo que es llamado un ecosistema innovador para que las empresas establecidas den trabajo a estas empresas, startups dentro del B2C,
para solventar los problemas de crecimiento a través de distintos acuerdos. A través para los policymakers proponemos que hay que analizar estos efectos heterogéneos, bien analizando efectos heterogéneos a nivel de industria, a nivel de comparar el distinto efecto que hace en las ayudas a nivel de startups o empresas establecidas, centrarse en qué empresas el dinero público genera el mayor valor, que es muy importante en términos ahora de evaluación de políticas públicas para hacer políticas públicas destinadas a objetivos concretos, y que centrándonos esto en la línea NISA, que también se debería hacer este análisis de efectos heterogéneos en la línea de crecimiento, porque es verdad que las limitaciones que pueden tener las startups del B2C o de la supply chain son distintos si son startups que ya si son empresas establecidas que decidan internacionalizarse. Y por último, trasladar este modelo dentro de NISA a hacer un análisis de otras líneas que están poniendo en marcha, como por ejemplo la línea de agricultores, una línea orientada exclusivamente a empresas del sector agrícola, y ver si existe este efecto de heterogeneidad entre las ayudas, o por ejemplo hacer un análisis de género de los emprendedores. Ahora mismo NISA está implantando la línea de jóvenes emprendedoras. Pues podemos hacer un análisis de efectos heterogéneos sabiendo el género de ambos fundadores o de los fundadores principales. Y estas son las principales implicaciones de mi trabajo, de nuestro trabajo, y muchas gracias a todos por la atención, espero que os haya gustado. Gracias. Pues muchísimas gracias, Luis. Enrique, muy interesante, estupendamente explicado, en un tiempo yo creo que récord, porque habéis ido muy al detalle, y abrimos un turno de intervenciones, que es lo más interesante al fin y al cabo de este tipo de seminarios, ¿no? Yo lo modero, o sea que, por favor, también con las personas que están en línea pueden intervenir. Si quieren levantar, mostrar algún interés, pueden levantar la mano. Bueno, mientras se va caldeando el ambiente, yo, me ha gustado mucho. La verdad es que sigue siendo necesario conocer mejor cuál es el impacto de los apoyos que prestan determinadas agencias en el momento actual, además, ¿no? Con este despliegue de fondos europeos, con el Next Generation, y en particular en el caso español con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Necesitamos saber si efectivamente para el ecosistema innovador, y sabiendo aquí entre nuestros estudiantes de doctorado y de máster, hay muchas personas de fuera de España, ¿no? En el caso de España sigue siendo la innovación una asignatura pendiente. Por más que hemos hecho algunos que otros avances, sigue sin existir esa cultura innovadora, ese esfuerzo mantenido y sostenido a lo largo del tiempo, tanto en el sector público como en el sector privado, para hacer de este país un país innovador. Es decir, que todo este tipo de trabajos son, creedme, muy, muy, muy relevantes, ¿no? Para hacer un uso, si se quiere, eficaz de los fondos públicos de los que disponemos. A mí me surgía, vaya por delante que habéis hecho, en fin, varias pruebas, habéis tratado de estimar, incluso hay pruebas de robustez, pero sin haber leído el trabajo y sin estar embebida en este ámbito, me surgía la duda de si la startup, y en particular esas startups que son B2B y que en concreto denomináis, ¿no?, como supply chain economy, es decir, que están involucradas o que están orientadas a las cadenas de valor, si es posible comprobar hasta qué punto la cadena de valor nacional, la doméstica, la que va al B2B entre empresas situadas en España y aquellas otras que están más involucradas en cadenas internacionales, estos préstamos de NISA generan un efecto diferencial. Tal vez los datos no os permiten, pero bueno, si estáis trabajando con Xavi, no sé, que me comentéis, ¿no?, ese asunto. Luego también me surgía esto, una duda. Cuando decimos Supply Chain Economy B2B, para las empresas que han sido apoyadas por NISA, son empresas prestadoras de servicios, es decir, está en la cadena de valor en esa posición de proveer a las manufacturas o a otros servicios, o por el contrario también puede ser que está
en la cadena de valor como compradora de servicios a otras empresas, ¿no? Eso también me parece interesante para todo lo que es la investigación en cadenas, ¿no? Y en concreto cómo entrelazamos estos temas más de financiación pública al impacto que puedan tener en la creación de empleo en las cadenas de valor. He ocupado mucho espacio, pero recogemos más preguntas y, si os parece, ¿sí? Jesús Sánchez, por favor. Bueno, sobre todo en cuanto a las variables de control de la estimación. Yo creo que el artículo está súper bien diseñado, bien pensado, lo habéis contado de maravilla y tal, y en ese sentido creo que cruzando los dedos irá bien en la aventura editorial, aunque hoy en día nunca es fácil. Pero sobre todo en cuanto a las variables de control, uno de los retos cuando se hace evaluación de impacto es determinar, identificar bien que el impacto que tú estás midiendo se debe a la causa que tú estás diciendo que se debe. Entonces, la parte macro de la economía, como habéis dicho, el ciclo es importante, las características de la economía puede ser importante incluso, la composición sectorial del mercado, ¿no? Que puede ir cambiando a lo largo del tiempo, los pesos relativos de los distintos sectores estratégicos. No sé, hay una determinada variable, lógicamente, si nos ponemos a poner todas, vamos a terminar con una estimación que es imposible, pero sí priorizando, hay a lo mejor quizá alguna de contexto económico que yo por lo menos no sé si se me ha pasado, pero yo no he escuchado. Que en cuanto, y a lo mejor ahí se nota un poco el sesgo mío de pública, ¿no? De economía pública, que creo que el gobierno parece que solo da el préstamo y punto, ¿no? Y el gobierno hace muchas más cosas. Hace leyes, da el préstamo, o pide un préstamo para financiar el préstamo. Entonces todo ese tipo de cadena de cómo se engancha una cosa con la otra, no sé, muchas veces, por ejemplo, cuando ha pasado ahora con el COVID, los préstamos ICO, el gobierno se endeuda porque tiene una reputación que las empresas no pueden hacer. Entonces, ese tipo de cómo afecta el papel de la política monetaria o incluso las políticas fiscales que se están llevando a cabo, no sé. Ese tipo de información de contexto yo creo que le aportaría bastante al modelo o incluso para posiblemente una posible expansión o extensión del trabajo. Gracias. Bueno, enhorabuena por el trabajo y lo primero también, como comentaba Jesús, pedir disculpas porque en absoluto es mi ámbito ni mi temática de especialización. Luis me conoce y alguno más que está por aquí también, así que, bueno, pues sabéis que de este tema sé muy poquito. Y las preguntas justamente no os aportarán mucho al trabajo, más bien están relacionadas con lo que vuestro trabajo puede tener de intersección con lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, la primera pregunta yo creo que está un poco relacionada con la última cuestión que planteaba Isabel, y es si no os parece para otro trabajo o para un futuro, como variable dependiente no solo plantear la cuestión del crecimiento y el empleo, sino de la competencia global. Insisto, no tengo ni idea sobre innovación, pero la idea que tengo es que innovamos en una perspectiva, digamos, más local o incluso más nacional, pero esa innovación ya de primera división, ¿no?, de Champions League, me da la sensación de que nos cuesta más, ¿no? Entonces, bueno, pues saber si hay algunas de estas empresas que son financiadas por recursos públicos que consiguen dar ese salto y cómo lo consiguen, etcétera, ¿no? Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta, y esto es sobre todo el tema del ecosistema de innovación, que no tengo ni idea, pero vuestra presentación me ha resultado muy estimulante y me surgía esta duda, ¿no? Y es si hay planificación dentro del proceso de innovación o los préstamos se dan a demanda, ¿no? ¿Por qué planteo esta cuestión? Y es porque me preguntaba si hay coherencia o no entre la política de innovación y, por ejemplo, la política energética o la política industrial. Si nosotros nos estamos planteando unos objetivos de política energética o política industrial, si a su vez, desde la innovación, desde la financiación de la innovación, buscamos financiar aquellas
empresas, aquellas innovaciones que luego sean coherentes con los objetivos de política industrial o de política energética, ¿no? Entonces, bueno, esto entiendo que no tiene nada que ver con vuestro trabajo, pero es que me ha surgido la duda. Y la última cuestión, bueno, esto casi que no es una cuestión, es un comentario, es sobre la metodología, ¿no? Bueno, pues la que habéis empleado, yo no soy experta en ello, no tengo nada que aportar, pero sí me surgía la cuestión de si no podría ser complementario en un trabajo posterior, en algo más amplio, con una metodología más de carácter cualitativo, las empresas, ¿no?, que te permita encontrar, bueno, pues ahí habéis podido demostrar si los fondos públicos contribuyen al crecimiento o no, pero si no lo hacen, no sabéis por qué no lo hacen o por qué en estos casos sí, en estos no, ¿no? Entonces me parece que la metodología que habéis utilizado hasta ahora podría ser muy, muy bien complementada con otro tipo de metodología más cualitativa que permitiera no solo demostrar lo que ocurre, sino explicar también qué hay de fondo, ¿no? Pero bueno, enhorabuena porque me ha resultado muy, muy estimulante. Muchas gracias por la exposición, ha estado muy clara y me ha gustado mucho. Nada, una pregunta rápida y sobre todo es porque no sé mucho sobre este tema, pero me ha surgido la duda de que cuando habéis explicado un poco la metodología, el modelo y datos de empleo, me ha surgido la duda de si habéis tenido en cuenta la subestimación que pudiera haber en cuanto a los datos del empleo, o si es que ENISA pues controla bastante bien el volumen de empleo que generan las empresas. Quisiera saber nada más si es que lo habéis tenido en cuenta o si es que pues, no lo habéis hecho, a lo mejor si puede tener una implicación mayor en el modelo o no. No. Muchas gracias por los comentarios. Sobre el análisis, comenzando con lo que planteabas, Isabel, de en qué implicación puede tener estos préstamos dentro del B2B si son proveedores de servicios o también reciben inputs. El problema es que con la base de datos que tenemos son datos financieros. Entonces no sabemos hasta qué punto podríamos analizar el gasto de la empresa en aprovisionamientos para ver si transforman, si tienen un alto volumen de transformación o no, pero no nos lo hemos planteado. Y relacionándolo con lo que decía María José, sí es verdad que sería interesante analizar la competitividad y sobre todo si las innovaciones que plantean este tipo de empresas son innovaciones dentro del mercado local en el que trabajan ellos o innovaciones dentro de lo que en las Community Innovation Survey llaman innovaciones mundiales, ¿no? Globales, es una innovación única que hacemos aquí. Y es difícil de medirlo usando datos financieros. Se podría medir utilizando patentes, pero las empresas de ENISA no suelen estar tan centradas en patentar como las del CEDETI u otras instituciones públicas, y ahí es donde el análisis cualitativo sería clave, sobre todo para ver en qué ha fallado, como tú señalabas, pero también cuál es la ventaja competitiva o la innovación que está desarrollando la empresa. Muchas veces puede ser que todas las empresas que apoyan ENISA son innovadoras, pero es una innovación a través de un marketplace, por ejemplo, lo que proponía Luis, que hay muchos marketplaces, o de frutas, o de ropa, o de cualquier tipo de cosa. ¿Hasta qué punto eso es una innovación? Pero en cambio tenemos otras como Wallbox, que cotiza en la bolsa estadounidense, y sí es una innovación en términos de cargadores y es un líder mundial en eso. Entonces sí estaría bien analizarlo a través de un quali. No es una metodología que esté muy... yo no la utilice mucho, pero a través de analizar las páginas web o algo, sí sería muy buena idea porque nos pondría en la competencia de las empresas. Y sobre el tema de la alineación, creo que esa se la dejo a Luis luego. Y para Jesús contestar sobre las variables de control, introdujimos variables a nivel de industria, a nivel de región, y tratamos de ver los efectos en la política. Al final todo queda recogido en las variables temporales. Es verdad que dentro de la regresión de variables instrumentales sí recogimos esos datos, pero sí es verdad que estaría bien introducir alguna más macro, como por ejemplo podría ser el tipo de interés del Banco Central Europeo para medir los problemas de financiación. Sí sería algo que igual está sobre todo dentro del caso español, que va mucho a través de préstamos bancarios, algo que podríamos analizar. Tenemos en cuenta. Gracias.
Muy bien, y yo por completar algunas cosas respecto a lo que decía María José del análisis cualitativo, es verdad que no lo hemos hecho, pero sí que habría que tener en cuenta la propia idiosincrasia del tejido empresarial español, por ejemplo, muy atomizado. En el caso, por ejemplo, de las empresas de Nisa, muy ubicadas en los grandes polos industriales, Madrid, Barcelona, País Vasco, Valencia, son aspectos que es verdad que no hemos incluido en esta metodología, pero que para un análisis mucho más profundo sí que sería bastante más interesante. Además, alineando esto con lo que decías de si hay coherencia entre la política industrial, energética, con el apoyo que se hace. Yo, por la experiencia que tengo en ENISA, por el carácter generalista y público que tiene la propia organización, claro, no se puede discriminar como tal a las empresas que acuden a solicitar un préstamo participativo. Pero lo que sí puedes hacer es intentar orientar tus instrumentos hacia ese tipo hacia que vengan a ti más empresas de ese tipo de sectores y con ello intentar enfatizar en aquellos ámbitos de la economía que más te interesa. Yo recuerdo cuando estaba trabajando allí, lo que se intentó y por lo que me consta, se sigue intentando es darle un impulso, por ejemplo, al emprendimiento con un impacto más social. No solo en temas de movilidad energético encaminado hacia una transición más verde, sostenible, sino también hacia economía de cuidados, economía a servicios más relacionados con el propio bienestar de las personas. Entonces, bueno, intentar orientar eso también hacia aquellos aspectos en los que España es competitiva, en los que tiene una ventaja y unos recursos que le pueden hacer diferencial respecto a competidores internacionales. Y luego, por lo que está diciendo Jesús de las variables de control, es verdad que sería bastante interesante haber metido todo este cambio, lo que pasa es que por el periodo analizado es imposible, el cambio de los tipos de interés en la política monetaria actual, que a mí a primera vista lo que me viene es pensar bueno, al subir los tipos, quizá haya menos demanda de préstamos en ISA porque los tipos a los que va a dar ISA sus préstamos se van a ver elevados, se van a ver afectados hacia arriba. Pero, por ejemplo, por el lado contrario, con la reciente aprobación de la ley de startups, eso puede tener el efecto contrario, ¿no? Puede haber una mayor demanda porque el contexto se está institucionalizando y se está intentando, bueno, pues lo que se suele decir, lo que se decía ahí es hacer de España una nación más emprendedora, ¿no? Pues evidentemente hay que tener más en cuenta. Estaba pensando en eso y en el coste de oportunidad que representa estos préstamos para el sector público. Lo mismo que yo tengo una deuda del 60%, a que tengo una deuda del 95% y me meto en dar un punto del PIB de préstamo y a lo mejor un punto del PIB no parece tanto, pero sí es mucho cuando ya estoy con las autoridades presupuestarias europeas detrás mía petándome. Bueno, pues y por enlazar un poco también, relacionado con lo que también dice María José, de la coherencia, el plan de recuperación, los fondos Next Generation. Bueno, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo, por supuesto, que ha hecho España en planificar este plan de recuperación. Hace poco escuchaba a Isabel hablar en el informe de la Fundación Alternativas de la doble transición verde, transición digital. Yo creo que eso va en la buena dirección, pero desde los entornos académicos también se tiene que aprovechar la oportunidad para encontrar los puntos débiles que tiene el plan de recuperación, que yo creo que en algunos aspectos sí que lo tiene. Por ejemplo, toda la parte del plan de recuperación dedicada a industria, emprendimiento, innovación, evidentemente es importante, pero el peso de los fondos dentro del plan de recuperación se lo están llevando las licitaciones públicas. Licitaciones para infraestructura, sobre todo física, pero también digital, pero sobre todo física. ¿Que va en la buena dirección? Sí, que se podría intensificar mucho más las acciones, la financiación, los recursos que se movilizan para efectivamente ir hacia esa doble transición que España necesita y esa mayor competitividad internacional. Pues creo que también, ¿no? Es un poco las dos cosas. Y luego, en cuanto a la participación nacional e internacional en las cadenas de las empresas apoyadas por ENISA,
Ahí nos vemos un poco limitados, bueno, esto lo digo porque conozco bien el caso de Enisa desde dentro. Enisa lo que hace es financiar exclusivamente a empresas nacionales, que no necesariamente tienen su actividad económica en España, pero sí que es una empresa con razón social y con NIF español y ubicada en España. La participación de estas empresas en las cadenas internacionales, en las cadenas globales a nivel internacional, es más difícil de identificar por la propia información que la empresa acaba dando a Enisa, porque tú ves las cuentas de una empresa, ves su cifra de negocio, pero no sabes, a no ser que entres en profundidad, si esa cifra de negocio es porque es un vendedor en una participación en unas fases muy tecnológicas importantes a nivel internacional, o en cambio está en unas fases más incipientes y no con tanto contenido. Quizás sea también un punto que podemos tener en cuenta para sucesivas investigaciones en este sentido. Yo en esto que efectivamente las bases de datos, las fuentes de información a veces no nos dejan hacer tanto como nos gustaría, no tengo duda. Lo que comentaba al principio es si ese emprendimiento, esas nuevas empresas que se están apoyando desde Enisa, podemos diferenciar entre aquellas que nacen en principio para un mercado nacional o que en principio no saben si van a orientarse al mercado nacional o al internacional, frente a aquellas otras que ya sabemos que de mano, ¿no? Las por global, las que ya nacen con orientación al mercado internacional. Que a lo mejor esto es un asunto que NISA no pregunta, es decir, que a la hora de financiar pues está más preocupado por las cuestiones financieras, de si van a ser capaces o no de... En fin, que me surgía esa duda, ¿no? Porque a veces también hablamos de si el empresariado español o nuestras empresas están más o menos orientadas a los mercados internacionales y tal vez tengáis la información, hablo desde el desconocimiento de la base, tal vez tengáis la información para poder complementar o como mínimo comprobar si hay un impacto diferente en la creación de empleo cuando la empresa se orienta a los mercados de exportación frente a aquellas que está buscando, ¿no? Un mercado más doméstico. Las dificultades. No sé si hay alguna cuestión más, aprovechando que tenemos aquí a los autores. Había una en el chat y por cerrar la de la de Francisco, que antes se me había olvidado. Totalmente, solo por completar el comentario, la línea de internacionalización que tiene NISA suele ser la línea growth. Empresas que ya están establecidas y nosotros al final en considerar una startup de menos de 2 años es difícil que ya tengan la orientación a salir fuera y es pasados los 5 años cuando ya las empresas en ese estado de maduración van al mercado exterior. Para completar los datos, nos centramos en la variable empleo porque creemos que es la principalmente en la cual las empresas y las empresas jóvenes españolas suelen mentir menos porque suelen dar de alta a la gente en la seguridad social, entonces esto se codifican las bases de datos y aunque tengan 2 empleados lo suelen tener. En cambio, si hubiéramos optado por algunas otras variables dependientes como la cifra de facturación a la hora de comparar empresas, yo creo que ahí hubiéramos tenido un resultado más, vamos a decirlo, más precario, porque sí es cierto que en España, sobre todo las empresas startups, tienen una dificultad a la hora de declarar todos los ingresos que perciben. Es verdad que esto se ha mejorado en los últimos años, pero se suele mentir o se suele trabajar en una economía sumergida que al final eso no se refleja en la cifra de empleados, porque ahí sí hay un mayor miedo a las inspecciones laborales y a las multas que puedan conllevar, y entonces no habría subestimación en el empleo. Sobre la pregunta que nos hacen en el chat, Ignacio Gordo, bueno, muchas gracias por estar atento hasta el final. Sobre la base de datos que nos preguntas, utilizamos Savi y cruzamos los datos a través del CIF de las empresas que habíamos sacado de este web scraping. Y sobre las variables instrumentales y no otras metodologías. Bueno, esto fue algo que expliqué un poco en la presentación y yo creo que es importante hacer hincapié. Sí es verdad que hay mejores metodologías a día de hoy en el análisis de efectos causales que las variables instrumentales, y era algo que mencionaba a través de las regresiones discontinuas o en los difference indifference, pero debido a que no teníamos aquellas empresas que se habían quedado en la nota, en lo que yo llamo el examen del ENISA, en el 4.9 de recibir el préstamo.
solo teníamos las que habían aprobado. Entonces una regresión discontinua no se podría utilizar. También es verdad que no teníamos suficiente, trabajamos con empresas muy jóvenes, solo un año previo de recibir el tratamiento, entonces un difference indifference tampoco lo podíamos aplicar porque requeríamos por lo menos asumir las tendencias paralelas durante 3 o 4 años previos, algo que está muy en la literatura de efectos causales en la actualidad, y a través del Propensity Score Matching, yo lo he utilizado antes, pero hay un chiste sobre el Propensity Score Matching que si tú analizas una persona que tenga 70 años en Inglaterra, sea varón y haya nacido en Londres, te puede tocar una persona jubilada o el rey de Inglaterra. Es decir, sobre el análisis de políticas con el Propensity Score Matching es muy importante cómo hacemos el matching. Nosotros tratamos de validarlo con una nueva técnica de IPWRA, que son la probabilidad inversa ajustada, una regresión ajustada de la probabilidad inversa, que es una técnica que tiene menos críticas dentro de las técnicas de matching, pero aún así las variables que utilizamos teníamos muchos datos missing debido a que eran empresas que tenían un año, entonces no reportaban todos los ratios financieros. Y fue por ello, casi por descarte y por lo que ha hecho antes la literatura, que utilizamos estas variables instrumentales. Pero sobre todo, y yo animo a ENISA a hacer públicos el acceso a los datos y así de alguna manera introducir estas nuevas metodologías que sí requieren estar un poco en coordinación con la institución. ¿Sí? Muchas gracias por todo y si no hay comentario, creo que... Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los que habéis estado en línea en esta sesión, a los que nos habéis acompañado aquí en la sala. Hemos aprendido mucho, que es lo importante. Mucha suerte con este trabajo y muchas gracias a ambos por haber venido a contarlo. Muchas gracias.